La victoria de Donald Trump en los Estados Unidos fue aplastante. La candidata Harris ya ha reconocido su derrota, pero ha quedado demostrado algo. Aquel empate técnico, aquellas encuestas, aquellos análisis de comunicación de los principales medios resultaron ser nuevamente vulgares mentiras. Resulta que no había ningún empate técnico, resulta que no habían unos 7 estados claves pendulares que no se decidían o no se sabían, porque la decisión fue abrumadoramente a favor de Trump, incluso en un escenario mejor que con el de Hillary Clinton, y lo que está demostrando era que alguien no quería decir la verdad y que el atentado contra Donald Trump respondía a esa realidad que terminó de alguna manera favoreciéndolo. El hecho de que sea un candidato con una aplastante victoria según las reglas de juego de ese sistema electoral, hay que decirlo, porque es un sistema electoral muy particular, donde no importa la voluntad del pueblo, sino de los grupos económicos que controlan esos electores, esos delegados de esos colegios. Pero es un candidato más, un presidente más que continúa las políticas de lo que llamamos nosotros el Estado profundo. Ahora, en el discurso de Donald Trump en su victoria, dijo una frase que, bueno, han dicho cosas peores, pero en todo caso se comprometió a no iniciar guerras y acabar con las guerras iniciadas. Y yo me pregunto, ¿cuál de tantas guerras? Porque ellos tienen guerras de todos los gustos y colores. En el caso de Estados Unidos, no sé si se refería a retirarse de Ucrania, a tratar de buscar un entendimiento con el presidente de Rusia. No sé si se refería a dejar de apoyar a Israel en el genocidio que está realizando impunemente contra el pueblo palestino, porque fueron, como quien dice, las protestas más visibles, más importantes que se dio en la sociedad norteamericana. Está fresca en la memoria las imágenes de estudiantes y profesores universitarios detenidos por protestar contra el genocidio que perpetra Israel contra el pueblo palestino. Está fresca en la memoria las quejas de muchos ciudadanos en todo el mundo, sobre todo de Europa, en estar gastando dinero en una guerra perdida, en una guerra provocada con los locos de la OTAN contra el pueblo de Rusia en el territorio ucraniano. Así que Donald Trump tiene esas guerras más visibles, pero tiene otras. Tiene una provocación continua contra China, en el caso de Taiwán, tiene una provocación continua con las dos Coreas, tiene una provocación continua con América Latina, tiene unas sanciones y un bloqueo que son una forma, una expresión de la guerra, y todas esas acciones son injustas. Todas esas acciones obedecen a intereses mezquinos de poderes económicos en los Estados Unidos. Sin embargo, no se cree mucho en las palabras de un presidente de Estados Unidos por varias razones. La primera es porque no las cumple. Ustedes deben recordar cuando Obama dijo que iba a acabar con el bloqueo a Cuba, que el bloqueo a Cuba no tenía sentido, y no hizo nada de lo que ofreció. Y una larga lista de presidentes que hablan mucho y no cumplen su palabra o hacen algo totalmente distinto. Ahora, casualmente, el discurso de Donald Trump tiene una diferencia en este contexto. No porque su palabra tenga validez, sino porque el mundo está organizándose en lo que llamamos el sur global, el nuevo orden multipolar, pluricultural, y de alguna manera, entre las estrategias de ese nuevo reagrupamiento, hay una estrategia de paz, hay una cultura de paz, hay una política de paz. Y esa arquitectura de paz nos está llevando a una confrontación entre la cultura de la guerra y la cultura de la paz. De manera que
lo que dijo Trump en su discurso lo encadena, lo compromete en un contexto mundial donde la gente quiere que se acabe con la locura de las guerras como estrategia económica, como modelo económico para superar problemas, porque estamos en un planeta muy vulnerable. Estamos en una crisis económica, migratoria, alimentaria, en una crisis tecnológica, comunicacional, y si nos ponemos a inventar con armas nucleares repartidas por todo el mundo, pues estamos hablando de destruir el planeta. Entonces allí cobra más fuerza una cultura de paz contra una cultura de la guerra. Entonces yo me atrevería a proponer una gran movilización, una gran marcha global en todo el mundo, tomándole la palabra al nuevo presidente de Estados Unidos. Cuando asuma el primer día en asumir su mandato, una gran marcha global para exigirle a Donald Trump que cumpla con su palabra de acabar con la guerra, de un solo plumazo, retirando la OTAN de esos territorios ocupados con mezquinas intenciones, retirando el apoyo militar a Israel y obligándolo a asumir sus responsabilidades penales por el genocidio realizado durante más de 75 años contra un pueblo palestino. Tiene muchas maneras de iniciar una arquitectura de paz desde el foco medular de la guerra, que es Estados Unidos. Tiene una oportunidad de oro, como dijo el presidente, de sumar a una arquitectura de paz por el bien de su propia sociedad. Quizás las nuevas generaciones de Estados Unidos le van a agradecer estos tiempos de paz, estas decisiones históricas, para que ya ellos no se vean envueltos en esa ola de suicidios, en esa entrega al fentanilo, en esa entrega a los alimentos chatarras, en la obesidad mórbida y en esa locura de venderle armas a los niños para que se maten en las guarderías infantiles y en los colegios. Es una oportunidad de oro, pero como les dije, promesas en un discurso electoral, promesa en un discurso donde acaba de ganar las elecciones, se han dado muchísimas y no se han cumplido la gran mayoría. Entonces, asumamos una responsabilidad civil, social, en todos los rincones del planeta para hacer una gran marcha y exigirle al presidente de Estados Unidos que asuma la responsabilidad de su palabra empeñada de acabar con las guerras y no iniciar más guerras. Así de sencillo, punto. Sería una contribución a la arquitectura de paz en el mundo, pero no va a ser fácil. Y no va a ser fácil porque todo el mundo conoce quiénes son los que financian los candidatos presidenciales, quiénes son los que financian los miembros del Congreso, quiénes son los que financian el Estado y de alguna manera quiénes son los que financian esos funcionarios que terminan decidiendo, respondiendo a intereses de empresas que producen armas, lo que llamó Eisenhower en su discurso de despedida como presidente de Estados Unidos, el complejo militar industrial. Esos son los peligrosos, esos son los que determinan las políticas. Entonces la gente duda de que Donald Trump tenga el poder de asumir una decisión política como esa, y también duda, por conocer el personaje, de que él quiera asumir esa responsabilidad. Entonces uno se pregunta, ¿quiere y puede Donald Trump detener la guerra o las guerras? Por lo menos el bloqueo contra Cuba, que se lo ha reclamado todo el mundo, a excepción de Israel. Por lo menos el genocidio contra Palestina, que se lo ha reclamado todo el mundo, a excepción de Israel. Entonces es necesario que nosotros sigamos investigando dónde está el espacio de poder de decisión, dónde están realmente cocinándose las políticas de guerra exterior de Estados Unidos y de Europa y de Inglaterra, hay que decirlo, para poder determinar una acción conjunta. No quiere decir que los pueblos no lo sepan, los pueblos lo están realizando. Esa alianza de los BRIC responde a esa cultura de paz contra la cultura de la guerra.
esa alianza estratégica entre Irán, Rusia, China, Corea del Norte responde no solo a una defensa, sino también a un equilibrio en el mundo para ponerle un freno a esas guerras locas que vienen desarrollando en todo el mundo para conseguir acceder y posicionarse de la materia prima, principalmente del petróleo. De manera que en Estados Unidos están sucediendo cosas extrañas que van apareciendo como síntomas. Me llamó la atención que los medios más importantes, por lo menos para la habla hispana de Estados Unidos, pongo un ejemplo, CNN en español, estuvieron hasta el último segundo planteando una cercanía entre los candidatos, una especie de empate técnico de que no se podía saber quién podría ganar, que a última hora se podía consolidar la victoria de Kamala Harris, cuando era mentira. Es decir, yo no le creo a CNN que no supiera desde el primer momento que Donald Trump iba a ganar las elecciones y que Donald Trump era el presidente de Estados Unidos. Entonces, ¿por qué seguir fingiendo? Incluso el New York Times y otros medios de comunicación más. La explicación que yo tengo es que esos medios de comunicación estaban en la trinchera demócrata, tenían sus intereses comprometidos en esa trinchera demócrata y estaban forzando hasta el último momento para ver cómo lograr la derrota de Donald Trump. ¿Y por qué digo esto? Porque en Estados Unidos los grupos económicos también pelean entre sí. Y esos grupos económicos incluyen a los medios de comunicación, a los medios tradicionales, que son corporaciones, son transnacionales. Entonces ellos tienen intereses, su política informativa, su línea editorial obedece a esos intereses y sus contenidos mucho más todavía. Entonces estaban mintiendo a la audiencia, estaban mintiendo al pueblo norteamericano en un bendito empate técnico que no existió nunca, al parecer, por la abrumadora victoria de Donald Trump, y también en una especie de autoengaño. ¿Y por qué digo autoengaño? Porque el pueblo no les creyó eso. Un síntoma de esa incredulidad del pueblo, y no es que tenga la respuesta, pero es la votación, o digamos el voto latino en favor del Partido Republicano. Eso lo analizaron y se plantean que pese a las amenazas de deportaciones masivas de Donald Trump, el voto latino fue mayoritariamente republicano. ¿A qué obedece esto? No voy a hablar defendiendo a Trump, no me lo vaya a interpretar así. Pero de alguna manera nosotros tenemos que comprender en qué consiste el problema migratorio en los Estados Unidos. Y obviamente nosotros somos partidarios de que esta crisis migratoria es causada, su origen está en las políticas de guerra de Estados Unidos. ¿Cuándo comenzó a migrar el pueblo venezolano masivamente? Cuando nos aplicaron las sanciones, cuando nos aplicaron el acaparamiento, cuando nos aplicaron una guerra económica. Y entonces mucha gente que estaba tranquila en Venezuela, trabajando, emprendiendo, de pronto tuvo que salir. Y esa ola migratoria arrancó después del 2015, una ola migratoria que jamás se había visto en Venezuela, porque Venezuela es alguien que recibe. Pero en el caso de Venezuela, pero en el caso de África, en el caso de Haití, ¿cómo no van a migrar los de Haití si le matan al presidente? O sea, no puede haber un gobierno allí de soberanía. Y les llenan el país de pandillas para matarse entre sí. La gente tiene que buscar otro lugar donde vivir. ¿Cómo los africanos no se van si han tenido el peso de la colonia durante años llenándolos de miseria? Entonces, dejen las políticas de guerra, detén las guerras y la gente no va a migrar.
todos esos venezolanos van a volver a Venezuela cuando de alguna manera quites esas benditas sanciones y le permitas al pueblo venezolano seguir su curso, seguir trabajando. Ahora, esa ola migratoria, fíjense ustedes que siempre hablan como un latino político homogéneo, como si todos los latinos, por ejemplo, como si todos los cubanos que están en Estados Unidos están a favor del bloqueo. Y no es así. Hay muchos cubanos que están en contra del bloqueo. Como si todos los venezolanos que están en Estados Unidos fuesen antichavistas. Y no, hay muchos chavistas que tuvo que mentir para poder acobijarse de la política de asilo, pero que no le interesa a la oposición venezolana, no le interesan sus planes de intervención militar, sus planes de golpe de Estado. Entonces, no hay claridad de lo que es la comunidad latina y lo que representa la comunidad latina en Estados Unidos, tanto legal como ilegal, o lo que ellos llaman legal o ilegal, porque no se trata de ilegalidad, se trata de que no tienen la documentación que ellos exigen por burocracia o por lo que sea, porque ellos entran a estos pueblos, a nuestros pueblos, como perro por su casa. Ellos no piden permiso para poner bases militares en Colombia y violar niñas colombianas. Ellos no piden permiso para entrar y poner espionaje y grupos mercenarios en Haití y matar al presidente que ellos eligieron. Ellos no piden permiso para eso. Y nosotros, para ir allá donde están las riquezas que nos roban, donde están los dólares que terminan robándonos, saqueando a nuestros pueblos, entonces tenemos que cumplir con miles de requisitos y miles de exigencias. Pero si vamos con dinero, si somos corruptos y vamos allá con nuestros millones robados, bienvenidos, bienvenidos. Y ese para ellos sí es un migrante querido y amado. Pues resulta que los latinos que viven en Estados Unidos, que dicen ellos siempre han sido simpatizantes del Partido Demócrata, porque se supone que los demócratas son más flexibles, más liberales, entonces resulta que en las recientes elecciones se volteó la tortilla dramáticamente y la gran mayoría de ascendencia latina votó por el candidato republicano. Kamala Harris, que es la vicepresidenta y la candidata, tuvo el 53% de los votos hispanos y Donald Trump tuvo el 45%, que es una estadística que ningún republicano había conseguido hasta el momento. Lo más cercano había sido un 44% en el 2004 de George Bush. Quiere decir que el voto latino republicano creció, que los demócratas perdieron apoyo de los latinos. ¿Y cómo es que Donald Trump, con ese discurso incendiario, incrementó los votos latinos? ¿Cómo se explica eso? Porque Donald Trump llegó a decir que los mexicanos eran narcotraficantes, prostitutas. Llegó a decir que los haitianos se comían gatos y perros en las calles. Una cantidad de insultos, de barbaridades. Hay un estudio de la firma Axios que ellos mostraron que cuando los candidatos demócratas obtienen menos del 64% del voto latinoamericano, por lo general van a perder, y que la sentencia se repitió, y esta vez de una forma más dramática para los demócratas. Siempre se habló, yo comenté en el programa anterior, de los benditos 7 estados claves, pendulares, el bloque azul, etcétera, bla, bla, bla. Y la bendita Pensilvania. Vuelvo y repito, en un sistema electoral norteamericano que solo ellos entienden y que solo ellos de alguna manera aceptan, porque eso es imposible aplicar en otras sociedades demócratas. Es decir, eso no es un sistema electoral demócrata, es un sistema electoral muy injusto.
muy diferente al sistema electoral venezolano, con todo y lo que puedan criticarle al sistema electoral venezolano. Pero en este momento, el hecho de que el voto latino haya crecido en el sector republicano, a pesar del discurso incendiario contra los latinos, y que el Partido Demócrata haya perdido en esos estados que supuestamente es clave, pues obliga a entrar en los análisis de por qué. A muy poca gente le interesa estudiar el post-evento electoral, ni siquiera fijarse en los números. Sin embargo, lo que yo percibo es que la sociedad norteamericana está en contra de la guerra, está en contra de Israel y su genocidio contra el pueblo palestino, está en contra de Ucrania, está en contra de que estén financiando inútilmente el plan de guerra de la OTAN en el territorio ucraniano. Pero eso no lo analizan los medios. Entonces los medios hablan que si el norteamericano votó con la mano en el bolsillo y no en el corazón, que si el norteamericano evaluó la política económica, que si estaba de acuerdo o no con el aborto, que si estaba de acuerdo o no con, qué sé yo, ideologías de transgénero, de sexo, en fin, una cantidad de temas, pero ignoran lo medular. O sea, busquen ustedes la estadística de arrestos de estudiantes y profesores de universidades en Estados Unidos que salieron a protestar contra Israel. La comunidad árabe en Estados Unidos, que ni siquiera apoyó a Kamala Harris. Entonces, pareciera que hay una intención a propósito de no darle lectura a lo que sucede políticamente en las calles de Estados Unidos. Y eso es un error, porque si tú vas a ignorar los síntomas que te está dando el pueblo, esa burbuja va a estallar en cualquier momento. Y gracias a Dios, pacíficamente se dio un evento electoral en Estados Unidos, porque todo el mundo estaba pendiente de que pudiese darse un escenario de no aceptar una derrota. Y sobre todo cuando Donald Trump denunció un fraude masivo en Pensilvania durante el evento electoral. Pero gracias a Dios no sucedió nada de eso. No tuvieron que ir a tomar el Capitolio y se dio un evento electoral en paz donde todo el mundo respetó sus reglas de juego. Aquí no hubo ningún presidente exigiendo actas, exigiendo esto, exigiendo aquello. Y denuncias de fraude se dieron, porque Donald Trump públicamente dijo que había un fraude masivo en Pensilvania. Como ganó, le echaron tierra a eso. Y eso lo hizo durante el evento electoral. Ahora, lo importante es esa lectura de la exigencia de paz que está pidiendo el pueblo de los Estados Unidos. Porque yo estoy convencido que el voto castigo contra los demócratas es haber iniciado unas guerras estériles que están llevando a la pobreza del propio pueblo de Estados Unidos, a la pobreza del pueblo europeo y a la muerte a los pueblos árabes, al pueblo palestino. Tiene que haber una exigencia masiva, mundial, global, a que el presidente de los Estados Unidos cumpla su palabra de detener la guerra y de no iniciar más guerras. Y eso incluye las sanciones y el bloqueo contra el pueblo cubano y contra la más de treintena de países que están sancionados, bloqueados injustamente, unilateralmente, ilegalmente por el gobierno de los Estados Unidos. Y no sería una derrota política para Estados Unidos, sería una convivencia, aprender a convivir y abandonar la política económica de guerra como único medio de supervivencia de ese pueblo. Ellos no tienen necesidad
de estar iniciando guerras para tener una economía en bonanza o para tener una economía justa en beneficio de sus propios ciudadanos. Lo que no podemos aceptar es que se siga manteniendo esa riqueza grosera de un 1% de la sociedad a costillas de la vida de seres humanos y del propio planeta, es decir, con sus políticas de guerras. Eso es lo que es verdaderamente injusto, porque ellos pueden vivir bien. Ellos no necesitan consumir todo el petróleo del mundo. Ellos pueden cambiar sus hábitos, su codicia de ser multimillonarios. Eso es una estupidez. Eso no es una filosofía de vida, eso es una filosofía de muerte. Y eso es lo que estamos exigiendo que se cambie. El modelo económico, el mercantilizar la vida, el ADN, el aire, el oxígeno, la lluvia. Eso no lo puedes privatizar, no lo puedes mercantilizar. Yo propongo humildemente, desde esta trinchera, que haya una manifestación mundial en la toma de posesión de Donald Trump, una gran marcha mundial exigiéndole que cumpla su palabra del fin de la guerra, que detenga todas las guerras iniciadas, todos los tipos de guerra, la guerra comunicacional que tiene contra muchos pueblos, la guerra económica que tiene contra muchos pueblos, el genocidio que está financiando contra el pueblo palestino, que abandone las bases militares que están en Colombia y deje a ese pueblo colombiano vivir en paz, que abandone esa hipocresía de la guerra contra el narcotráfico y concentre todo ese dinero en la reeducación de su juventud que se está perdiendo en la pesadilla del fentanilo. Y por allí podemos encontrar otro mundo posible de convivir y de vivir bien, vivir sabroso, como diría la vicepresidenta de Colombia. Tiene que haber una forma de acabar con este complejo militar industrial que quiere arrastrarnos a una guerra total en todo el planeta por los mezquinos intereses de unas transnacionales, que son el 1% del planeta. Eso no es justo. Eso tenemos que acabarlo. Ni el presidente de China, ni el presidente de Rusia, ni el presidente de Irán, ninguno cree en la palabra de Donald Trump. El presidente de Venezuela dijo que había una oportunidad de oro, una oportunidad política que tiene Donald Trump de hacer historia. Pero todos conocemos a Donald Trump. Es un actor de televisión. Un actor de televisión que no tiene poder. Pero no importa si es un actor, no importa si está mintiendo. Públicamente tiene su palabra empeñada. Construir la paz es pelear por la paz, es exigir que se cumpla la palabra. Y por eso yo propongo una gran marcha global, una gran manifestación digital global en su toma de posesión para que cumpla su palabra una vez que sea oficialmente presidente, con la mayoría del Congreso a su favor, para que cumpla su palabra de contribuir con la paz del mundo, la paz del planeta. Y si él cumple con eso, bueno, que le den el Premio Nobel de la Paz. Peores entregas hemos tenido. Pero tenemos que detener la guerra. Y eso es una lucha, una pelea que tenemos que dar los pueblos. Él no la va a cumplir por sí solo. Tenemos que exigirlo. Tenemos que acabar con esa cultura de la guerra. La cultura de la guerra no se va a ir por sí sola. Hay que atacarla en todos los frentes, en lo educativo, en lo económico, en lo mediático, en lo político, incluso en lo militar. Ahora es el momento de que esas ideas de paz, de cultura de paz, se peleen, se luchen. Hagamos esa marcha, hagamos esa manifestación, hagamos esa presión.
es necesaria, es moralmente urgente y podemos hacerlo.